Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica. Hoy, en este vídeo, en este capítulo sobre el estoicismo, sobre cómo llevar una vida estoica, sobre cómo ser un estoico, voy a hablar sobre la gratificación retrasada. En los vídeos anteriores, y puedes ver en la descripción, en los links o en las etiquetas, hablaba sobre amor fati, amar el destino, hablaba sobre la visualización negativa, esperarte lo peor, y hablaba también sobre técnicas para no acabar sobrecogido por este entorno tan cambiante, desconcertante, frustrante. El estoicismo moderno sirve para poder navegar o circunnavegar en este mundo tan imprevisible, ¿no? y tan extraordinario, delirante, utópico y punzante a la vez. Una práctica que Marco Aurelio, emperador romano, uno de los grandes estándares del estoicismo, ¿no? Recomendaba y hablaba era la gratificación retrasada. ¿Qué es la gratificación retrasada? Pensar, por ejemplo, en aquello que más placer nos da. Esto también era algo que Epicteto decía, pero pensar en aquello que más placer nos da, planificarlo. ¿Qué es aquello que hoy va a darnos placer? Por ejemplo, hoy va a darnos placer cerrar un cliente. Vamos a cerrar una propuesta con un cliente de 30.000 euros. Y hoy es el día que la cierras, la firmas. Bien, la gratificación retrasada quiere decir mirar a ese hecho o ese suceso que va a pasar, que todavía no ha sucedido, desde una óptica estoica. Es decir, hoy iré a firmar y el cliente no se presentará. Hoy iré a firmar la propuesta y el cliente se echará atrás. Hoy iré a firmar la propuesta y habrá una cláusula que yo veré que no es lo que acordamos y la propuesta o no saldrá o se retrasará. Hoy, cuando vaya a firmar la propuesta, algo pasará fuera de mi control que hará que o bien yo no llegue a tiempo o bien el cliente no llegue a tiempo y esa reunión, esa propuesta, esa firma no se dé. La gratificación retrasada busca qué es aquello que nos da que nos gratifica y que nos da placer y lo retrasa. No que lo anula o lo hace pesimista, sino que aplaza esa gratificación que recibimos por una recompensa. Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las decepciones que nos llevamos en nuestra vida son por expectativas que no se cumplen de la forma que nosotros pensamos. De hecho, casi nunca una expectativa se cumple porque es nuestra idea ideal de lo que tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar usualmente está fuera de nuestro alcance. Así que cuando ocurre, siempre hay matices que cambian y hace que ese logro o ese suceso no lo disfrutemos o no lo aceptemos tal y como es, sino como debería haber sido. La gratificación retrasada sirve precisamente para eso, para que cuando ese suceso ocurra, cualquier cosa que ocurra dentro de él sea óptima, buena, aceptable y en la mayoría de los casos satisfactoria para nosotros. No porque ocurra de forma positiva, sino porque no habremos esperado más de lo que debíamos esperar, tampoco menos. El estoicismo está basado en la virtud, en la magnanimidad, en la magnificencia y en el ensalzamiento de aquello que es virtuoso. Por lo tanto, no es un deleite con el placer, ni una pena con el dolor. Es simplemente lo que es. Y lo que es, si es de naturaleza buena, siempre será bueno para nosotros. En cambio, muchas veces queremos convertir lo que sabemos que no está bien en algo que aceptemos. Y eso solo es
matarse a uno lentamente a medio y largo plazo. Entonces, cada vez que vayas a por algo que sabes, que ansías, deseas, quieres, necesitas, o te va a hacer muy feliz, date esa gratificación retrasada. Crea esos escenarios que pueden ponerle coherencia, realismo y imperfección a lo que puede pasar, porque cree esto, va a pasar. Este es otro episodio de Vida Estoica, gratificación retrasada. Epicteto también, ahora que he recordado, decía que si vas a ver a un maestro y te va a atender, piensa que vas a estar esperando 2 horas. Piensa que ese maestro no va a aparecer. Piensa que ese maestro te va a decir algo totalmente diferente a lo que esperabas y va a ser lo que no creías que te iba a decir. Y piensa que cuando salgas de allí no vas a salir con todo lo bueno que creías que saldrías. Así que, gratificación retrasada. Este es el experimento Vida Estoica. Bueno, esto es un vídeo que deriva del experimento Vida Estoica, un experimento que acabé y que ahora por fin he creado el informe, la guía sobre el estoicismo, una guía definitiva sobre el estoicismo, creada en base a esos 50 días de experimento, con todo su aprendizaje validado, hipótesis, observaciones, análisis experiencial día a día, cuadro de mando. Está todo en 11.000 palabras y más de 50 vídeos en el enlace que puedes encontrar en la descripción del vídeo y también en esta etiqueta. Así que descárgalo, accede a él si te interesa y disfrútalo. Volveremos con otro episodio próximamente. Si crees que ha añadido valor, compártelo, deja un comentario y dale un like. Así seguimos sumando. Vamos a ello.